Noticentro 1, CMI. Empiezan sanciones a infractores de pico y placa en Bogotá. ¿Cuáles son las excepciones? Brutal agresión a mujer en Bogotá. Su expareja le tumbó hasta los dientes. Bogotá, Medellín y Cali en alerta por casos COVID-19. Timochenko acepta que FARC sí mató a Álvaro Gómez. Violencia en Cali. En 6 días ya van 18 homicidios. Un muerto, desbordamiento de arroyos, inundaciones y enfrentamiento de pandillas en medio de aguacero en Barranquilla. Restricciones para llegar a Cholón. Alcalde dice que la isla no es un rumbeadero. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Desde hoy arrancaron los comparendos económicos por incumplir la restricción del pico y placa en Bogotá. A la hora, 53 conductores han sido multados por no acatar la medida. Natalia Dávila, muy buenos días. ¿De cuánto es la multa para estos infractores? Luisa y televidentes, buenos días. Pues esta multa económica que empieza a regir a partir de hoy es de 438.000 pesos para las personas que infrinjan esta medida de pico y placa. Sin embargo, el distrito tiene cursos pedagógicos para que las personas a las que se les impone este comparendo pues puedan dirigirse hasta sus instalaciones y reducir la multa a la mitad del precio. Son más de 8 puntos de puesto de control los que a partir de hoy estarán dispuestos en diferentes calles y vías principales de Bogotá para hacer cumplir esta medida. Durante la mañana, el más reciente reporte de la Policía de Tránsito es de 53 conductores que no han cumplido con esta medida o que tienen excusas y que han sacado sus vehículos con el pico y placa que rige hoy y los han sacado de esta manera para circular por las calles de Bogotá. Recordemos que hay unas nuevas excepciones dentro de esta medida. La primera es el personal médico, la segunda son los vehículos híbridos y la tercera son los vehículos que anden con más de 3 personas. Pero tienen que tener cuidado porque para esta excepción tienen que salir desde el mismo origen y hasta el mismo destino y previamente haberse inscrito en la página de la Secretaría de Movilidad. Hablamos con el coronel Gustavo Blanco, quien está en este momento como jefe del tránsito de la Policía de Bogotá y nos habló sobre estas cifras durante la mañana y también sobre estas nuevas excepciones que empiezan a regir a partir de hoy. Escuchemos. Hay más de 35.000 inscripciones por las nuevas excepciones, pero hay que reiterar que este es un proceso que se está desarrollando en estos momentos, por lo cual en el tema del sector salud, con la identificación de la persona, su certificación laboral, por el momento se le va a dar manejo en vía y posteriormente ya cuando esté funcionando la plataforma se harán los controles por cámaras y en vía. Y en otras noticias conocimos un nuevo caso de violencia hacia una mujer en el sur de Bogotá. Esta mujer denuncia que su expareja sentimental por celos la atacó brutalmente en varias oportunidades en su rostro. De acuerdo con la denuncia y el dictamen de medicina legal, esta mujer recibió 17 días de incapacidad. Este hombre le quitó varios dientes y también le propinó varios golpes contundentes en su cabeza. Hace un llamado a las autoridades, a la Secretaría de la Mujer y también a la Secretaría de Seguridad para que haya un proceso sobre su denuncia y no quede impune, pues ha dicho que ha tenido dificultades para que le pongan atención a su caso, que no le generaron en ningún tipo de condición para que este hombre no se acerque a ella, sino que simplemente le dijeron que se trataba de lesiones personales por tratarse de una relación que no lleva más de 5 meses y también por tratarse de lesiones que no comprometen ningún órgano vital. Hay un golpe que tengo que medicina legal me dice que es una herida contundente acá en la cabeza. Realmente pues yo pienso que sería como con el casco. Es una de las afectaciones más importantes porque como pueden ver, él me tumba este diente, este me queda totalmente corrido hacia atrás, desprotegido, o sea, ya se me dañó. Bien, pues durante lo corrido del año ya se han registrado más de 24.000 llamadas a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer en Bogotá. El 25% de estas llamadas han correspondido a violencia física por parte de parejas sentimentales. Nosotros, por supuesto, sobre las 12 del mediodía tendremos todos los detalles de estas dos noticias. Luisa, continúe usted con más información. Así es, Natalia, muchas gracias. Y hay alerta en Antioquia por el aumento de casos COVID-19 que podría dispararse para la segunda o la tercera semana de octubre, lo que anticiparía el segundo pico de contagios. Yusi, muy buenos días. ¿Cómo se preparan las autoridades?
Hola Luisa, buenos días. Las autoridades se preparan haciendo principalmente recomendaciones a las personas que ya comenzaron esta reapertura desde hace varios meses para que tengan precaución, el uso del tapabocas, el lavado de manos y también haciendo un llamado para que se abstengan de seguir en aglomeraciones que no sean necesarias, en este caso como fiestas masivas u otro tipo de reuniones que no sean tan necesarias e indispensables para las actividades diarias de cada día, teniendo en cuenta que en este momento son 120.542 los casos que hay acumulados en el departamento de Antioquia y de estos 2.687 están activos. ¿Cuál es la preocupación o el indicador que tienen las autoridades? Exactamente la gerencia del COVID es que comparado con la semana anterior hubo un día en que se registraron 1.100 casos y esta semana hubo un día en que se registraron 2.100. Quiere decir que es un aumento de casi 1.000 casos en un solo día, comparado con un registro de la semana anterior, y por eso estiman que este aumento se podría dar de un mayor grado hacia la segunda o tercera semana, exactamente hacia el 15 de octubre, si no están las precauciones y si las personas no atienden estas recomendaciones que hacen las autoridades de salud. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, a las 11:07 de la mañana hay conmoción en el municipio de Yarumal, Antioquia, esto en el norte, en donde en las últimas horas tuvo que salir urgentemente de este pueblo el sacerdote Casildo Rodríguez, luego de recibir amenazas de muerte por parte de un grupo criminal que al parecer estaría haciendo estas intimidaciones desde Medellín y le estaban haciendo estas presiones para que salieran del municipio. No se conocía de unas amenazas anteriores, estas serían las primeras que recibiría el sacerdote, pero por motivos de seguridad fue sacado de la zona mientras se adelantan las investigaciones. Y en otras noticias que tienen que ver justamente también con el municipio de Yarumal, seguimos allí en el norte de Antioquia, tiene que ver con la grave situación que afrontan los productores lecheros, pues tienen que botar y desechar, como se ve en estas imágenes, cerca de 35.000 litros de leche diariamente luego de un derrumbe de grandes proporciones que se presentó desde el pasado viernes y que obstaculiza el paso de los vehículos de carga por esta zona para que puedan sacar el producido de la leche, y teniendo en cuenta que es un líquido altamente perecedero, pues tienen que finalmente botar en estas canecas esta leche. El alcalde de Yarumal ha hecho una propuesta bastante llamativa y también estos productores, y es que se pueda sacar este líquido a través de un denominado bypass, es decir, mangueras por las que sería transportada esta leche desde la zona donde está represada hacia un casco urbano en donde sí puedan recogerla estos vehículos. Sería entonces sacada la leche a través de mangueras y que de esta manera no se afecte la economía del pueblo. Más adelante en minutos tendremos detalles de estas y otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y hay preocupación en el Valle del Cauca por las normas de autocuidado, pese a las advertencias de las autoridades de salud. La Secretaría Departamental dice que hay más de 1.000 niños con coronavirus. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué promedio de edad tienen estos niños que estarían contagiados? Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues mire, según la Secretaría de Salud Departamental, son 3.900 jóvenes menores de 19 años que tienen coronavirus, pero de estos 1.800 son niños menores de 9 años. Pero lo que más preocupa en estos momentos a las autoridades de salud es que hasta el momento se han presentado 3 muertes en adolescentes, pero también hay otro grupo poblacional que ha separado la autoridad de salud y son los que tienen entre 20 y 30 años. Actualmente hay 15.000 casos y 16 muertes reportadas. El Valle del Cauca ya alcanza la cifra de 65.733, más de 40.000 están reportados aquí en Cali. Pero muchos de estos contagios también se han presentado porque algunos de ellos están desobedeciendo todas las recomendaciones que hacen las autoridades, siguen asistiendo a fiestas, no utilizan los tapabocas, se siguen aglomerando. Por eso las autoridades también han empezado con un recorrido por este tipo de establecimientos para poder verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Nos acompaña a esta hora Jimmy Dranguet, él es el subsecretario de Inspección y Vigilancia de la capital vallecaucana. Subsecretario, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Noticentro 1 CMI. ¿Qué han descubierto ustedes? ¿Hay muchos menores jóvenes en estas fiestas? Sí, hemos hecho operativos de inspección, vigilancia y control a diferentes sectores de la economía que dieron apertura ahora en septiembre y hemos identificado irresponsabilidad. Se han relajado en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Bares, discotecas, algunos restaurantes con aglomeraciones no exigen uso de tapabocas, dan medidas de desinfección, no garantizan el distanciamiento. Por eso vamos a hacer operativos todas las noches en diferentes sectores de la ciudad para garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos
protocolos de bioseguridad, y de no cumplirlo, pues será suspendida las actividades y será cerrado el establecimiento. Subsecretario, ayer hubo un Consejo Extraordinario de Seguridad, precisamente también tocaron este tema. ¿Se tomó algún tipo de determinación? Sí, es muy importante que vamos a hacer acompañamiento con la Policía Nacional todos los fines de semana, precisamente en las noches, para evitar homicidios, evitar hurtos y evitar poner en riesgo la salud de los caleños con temas de bioseguridad. Vamos a sacar todos nuestros equipos operativos todas las noches durante el fin de semana para acompañar a la Policía Nacional, que ellos se dediquen a los delitos fuertes y nosotros de inspección, vigilancia y control a lo que son los comportamientos contrarios a la convivencia. Juntos vamos a lograr una Cali más segura, pero también más biosegura, que es lo importante ahorita en este marco del coronavirus. Subsecretario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. Y también hay otra preocupación entre las autoridades precisamente sobre ese Consejo Extraordinario de Seguridad que se cumplió hace algunas horas aquí en la ciudad. Se determinó que llegará mucha más inversión para poder fortalecer las cámaras de videovigilancia en los próximos 2 años, pero también, según la Secretaría de Seguridad y Justicia, llegarán más policías. Esto con el objetivo de disminuir los homicidios. A la fecha ya hay 18 muertes violentas en tan solo 6 días que lleva este mes de octubre, 4 más que el año inmediatamente anterior. Recordemos que el mes de septiembre hubo un alza en los homicidios y superaron los 100 reportes. Uno de ellos también se registró muy cerca aquí a la capital del Valle del Cauca y fue en el municipio de Yumbo. Ampliación de estos detalles más adelante. Por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, emergencia por lluvias en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Fondeo de embarcaciones y desembarque de personas está prohibido en la isla de Cholón. Así lo hicieron saber las autoridades en Cartagena tras los desórdenes durante el más reciente fin de semana. El alcalde regañó a los bañistas y dijo que Cholón no es un rumbeadero. Tatiana, muy buenos días. ¿Desde cuándo comienzan estas restricciones? Luisa, televidentes, muy buenos días. Estas restricciones ya están vigentes. El alcalde de Cartagena, William Dow, ha sido enfático en manifestar que este tipo de actividades, las fiestas sobre los yates, está prohibido. Asimismo, que las personas se crucen de un yate a otro. También está prohibido el embarque y desembarque de personas en la isla Cholón. Las autoridades también han manifestado que se reforzarán los controles en la zona para evitar que este tipo de situaciones se presenten. También ha dicho el alcalde de Cartagena que ya se están organizando fiestas para a finales del mes de octubre y que esto no va a ser posible debido a que estas actividades están prohibidas. Entre tanto, la Capitanía de Puerto ha manifestado que ya habló con las marinas para hacerles saber cuáles son las medidas de bioseguridad que deben cumplir. Y en otras noticias, 9 días cumple el cuerpo de Génesis Pinos, de 28 años de edad, asesinada en el barrio Villa Fani. Lo que han manifestado en un principio las autoridades es que este hecho obedeció a una retaliación entre bandas criminales. También hemos conocido que hasta Medicina Legal se acercó a preguntar pues por el cuerpo de esta mujer, un hermano también de nacionalidad venezolana, pero sin embargo el cuerpo continúa en este lugar. También importante decir frente a este caso que el compañero sentimental de Génesis también había sido asesinado 5 días antes de la muerte de esta mujer, por lo que las autoridades están en todo el tema de la investigación de este caso. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez. Tatiana, muchas gracias. Un vendedor ambulante murió al ser arrastrado por arroyos. 2 domiciliarios fueron rescatados en medio de la corriente y varios barrios resultaron inundados en Barranquilla. Jorge Castro con el reporte. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Hay luto en una familia barranquillera, el hogar de un hombre trabajador que ayer bien temprano salió a sus tareas diarias a vender helado en el noroccidente de Barranquilla, en el Parque Las Mercedes, cuando se desplazaba por este lugar, fue sorprendido por la fuerte corriente de un arroyo. Con nosotros, Dairo Ramírez, un testigo del hecho. Incluso ustedes trataron de socorrerlo. ¿Cómo fueron esos momentos, Dairo? Buen día. Bueno, buenos días, sino que el señor se lo llevó la corriente
venía agarrado en su carretilla, la quiso agarrar, pero otro señor lo ayudó y no quiso soltar la carretilla. Se lo arrastró al arroyo hasta aquí. De aquí nosotros corrimos a ayudarlo, pero cuando ya cayó a la corriente ya se nos perdió abajo al fondo del arroyo. ¿El señor decía algo? ¿Ustedes le decían algo? No, él quería levantarse porque no podía, porque iba asustado con el arroyo. Se quería levantar, pero no pudo por la fuerte corriente que había del arroyo. ¿Son muy frecuentes las circunstancias aquí de emergencia por arroyos? Casi siempre aquí hay gente que, por lo menos los pueblos que andan jugando aquí, uno dice que se sacan del arroyo que es muy peligroso, pero ellos ahí siempre hay. Dice que el señor era muy conocido en el sector, vendía helados aquí en el parque. Sí, es bastante conocido el señor y varios lo conocen. Muchas gracias, Dairo Ramírez. Y además de este caso se presentaron otras emergencias en Barranquilla, inundaciones en diferentes barrios, igualmente domiciliarios que fueron rescatados por las aguas de los arroyos en el norte de la capital del Atlántico. Más adelante, Luisa, retornaremos con otras noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y con esa información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. FARC, sí somos responsables del crimen de Álvaro Gómez, dice Timochenko. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las FARC sí son las responsables del asesinato de Álvaro Gómez, confirmó en una carta enviada al mediador de paz Álvaro Leiva, el máximo jefe de esa desmovilizada guerrilla, Rodrigo Londoño, antes Timochenko. En medio de la incredulidad nacional, después de haberlo confesado ante la Justicia Especial para la Paz JEP, hoy el jefe del partido político FARC, excomandante máximo de esa guerrilla, Rodrigo Londoño Timochenko, reconoció en una carta enviada al mediador de paz Álvaro Leiva que las FARC son las responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Por dolorosa y terrible que sea, efectivamente, fuimos las FARC-EP las únicas responsables del execrable hecho de haber privado de su vida al doctor Álvaro Gómez Hurtado, dice Rodrigo Londoño en la carta a Álvaro Leiva, y explica por qué las motivaciones de esa agrupación subversiva para haber asesinado al dirigente conservador que siempre soñó con llegar a la presidencia de la República. Desde niño escuché hablar de la violencia liberal conservadora de los años 50 y del papel desempeñado en ella por el doctor Laureano y su hijo. En las FARC, este último político aparecía como el senador que había incendiado el Congreso de la República, clamando por el exterminio de las llamadas repúblicas independientes. No resultaba difícil alimentar ideas y sentimientos negativos hacia él. Es el grave peligro del sectarismo en política, dice Rodrigo Londoño, antes Timochenko, en la carta que le envió a Leiva y con la cual se compromete a contar toda la verdad y a presentar las pruebas que siguen generando inquietudes en la familia de Gómez Hurtado sobre que esa antigua guerrilla, las FARC, asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. La orden de asesinar al dirigente conservador Álvaro Gómez fue impartida directamente por Manuel Marulanda Vélez. Así queda registrado en su correspondencia con los miembros que integraban el entonces secretariado de las FARC, que fue descubierta por la inteligencia militar en un texto que se conoce como el Libro Negro. Este es el famoso e inédito Libro Negro de las FARC. Su título, Manuel Marulanda Vélez, Documentos y Correspondencia. Se trata de las cartas enviadas por el máximo comandante de las FARC a los mandos guerrilleros que integraban el denominado secretariado entre los años 1993 y 1998. Se trataba de una edición artesanal que realizó Jorge Briceño, más conocido como el Mono Jojoy, una publicación clandestina y que tenía un solo ejemplar. Días después, cayó en manos del ejército, que se encargó de hacerlo circular con este nombre, Correspondencia del terrorista Manuel Marulanda. En este libro negro aparece por primera vez una referencia del propio Marulanda al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el día 3 de noviembre de 1995, es decir, un día después de ocurrida la muerte del dirigente conservador. Se trata de una carta de Marulanda al Mono Jojoy que dice: sobre el ajusticiamiento de Gómez Hurtado podemos hacer un intercambio de opiniones en el secretariado para ver hasta cuándo se puede mantener en reserva o en qué momento oportuno podemos decirlo. La segunda referencia que hace Marulanda al asesinato de Gómez Hurtado fue el día 5 de noviembre, en una carta al secretariado de la organización guerrillera. Para esa fecha de 1995, 7 eran los integrantes del secretariado: Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano, Timo León Jiménez, Iván Márquez, Jorge Briceño y Efraín Guzmán. De ese secretariado solo quedan 2 vivos: el disidente Iván Márquez y el hoy presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. En su carta, Marulanda dice: camaradas del secretariado, lo de la muerte del señor de las repúblicas independientes, creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber.
Por ahora, que hagan inteligencia a ver si descubren quién fue. Se refería Marulanda a las denuncias hechas en el año 1961 por parte del entonces senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, quien había denunciado que en varias zonas del país se estaban levantando lo que llamó repúblicas independientes, que eran regiones en las cuales, según su denuncia, se estaba perdiendo el control del Estado. En 1964, el entonces presidente Guillermo León Valencia adelantó la Operación Marquetalia para desalojar a los llamados bandoleros de zonas como Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y El Guayabero, operación que dio paso al nacimiento de las FARC como guerrilla campesina. Posteriormente, el 2 de diciembre de 1995, un mes después del asesinato del líder conservador, Marulanda dice en una carta a Alfonso Cano: Camarada Alfonso, lo de Gómez mejor no decir nada, se llegará el día para ello. Y casi 25 años después, se llegó el día. El candidato presidencial demócrata Joe Biden aseguró que la actitud del presidente Donald Trump frente a la pandemia le ha costado la vida a miles de estadounidenses. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, alertó que la condición de Donald Trump aún puede empeorar tras salir de su hospitalización por coronavirus. Y la ONU aprobó que se sigan investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela por 2 años más. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una ola de críticas por haberse quitado el tapabocas en su regreso a la Casa Blanca, tras lo cual aprovechó para instar a los estadounidenses a no temer a la enfermedad del COVID-19, que ha matado a más de 209,000 personas en el país y lo obligó a ingresar al hospital. I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. El candidato presidencial demócrata Joe Biden arremetió contra su rival, advirtiendo que su postura frente a la pandemia le costó la vida a miles. I would hope that the president, having gone through what he went through, and I'm glad he seems to be coming along pretty well, would communicate the right lesson to the American people. Masks matter. These masks, they matter. It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Faltando 4 semanas para las elecciones del 3 de noviembre, más de 3,8 millones de estadounidenses ya han votado, lo que supera con creces los 75,000 sufragios anticipados en este periodo durante 2016. Esto indica una posible participación récord para decidir entre el mandatario Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, mientras muchos se están apresurando a emitir sus votos antes de los comicios por seguridad ante la pandemia del coronavirus, pese a que el presidente ha reiterado sus cuestionamientos al voto por correo, que incluso tildó de fraude. El principal epidemiólogo de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, alertó que la condición de Donald Trump aún puede empeorar en los próximos días, pese a que el mandatario fue dado de alta tras 4 días de hospitalización y ahora está aislado en la Casa Blanca. El funcionario aseguró que el curso clínico de las personas contagiadas dura normalmente entre 5 y 8 días, por lo que advirtió que el equipo médico del mandatario necesita estar atento. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson pagará más de $100 millones para resolver más de 1,000 demandas que acusan a su talco para bebés de provocar cáncer, según informó la agencia Bloomberg, que también se trata del primer gran acuerdo al que llega la compañía tras 4 años de litigios. Sin embargo, la empresa aún enfrenta otras 20,000 demandas pendientes presentadas por consumidores que afirman que el producto les causó la enfermedad al estar contaminando con asbesto. Tras el levantamiento de miles de ciudadanos, el Comité Electoral Central de Kirguistán declaró nulos los resultados de las muy cuestionadas elecciones parlamentarias, que desataron una ola de protestas multitudinarias, choques con la policía y la toma violenta de la sede del Parlamento y la presidencia del país, los cuales fueron incendiados. Más de 50 países firmaron un proyecto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se renueve por 2 años el mandato de la misión de determinación de hechos del organismo en Venezuela, y así continúe investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI.
Bogotá en alerta por tercera ola de contagios en febrero. ¿Volverá a cerrar la capital? Antioquia se prepara para aumento de casos COVID en la segunda semana de octubre. Aumentan pruebas COVID en menores de edad y jóvenes en el Valle. FARC, somos las únicas responsables por muerte de Álvaro Gómez, dice Timochenko en carta a Álvaro Leiva. Desde hoy arrancan sanciones por infracción en pico y placa. Brutal agresión a mujer en Bogotá. Su expareja le rompió hasta los dientes. Siguen disparados homicidios en Cali. En 6 días ya han asesinado a 18 personas. Emergencia por lluvias en Barranquilla. Restricción al balneario de Cholón. Alcalde dice que no es un rumbeadero. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Hay alerta en Bogotá por los picos de contagio que se avecinan. La alcaldesa Claudia López reveló un leve aumento de casos positivos en la capital y dijo que según las proyecciones del distrito, la tercera ola de contagios llegaría en febrero. Diana Giraldo, muy buenas tardes. En ese caso, ¿volveríamos a las cuarentenas? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues la alcaldesa Claudia López ha dicho que si toca, toca. Pero para los expertos, estas cuarentenas generalizadas ya perdieron su efecto. De tal manera que la apuesta deben ser las cuarentenas selectivas. Es decir, quien tenga síntomas lo reporte inmediatamente y se aísle por 14 días. Bogotá vivirá no 1 ni 2, sino 3 o más picos de contagio de coronavirus. El segundo llegaría en noviembre y el tercero en febrero. Muy posiblemente se van a presentar nuevos brotes, no son rebrotes, porque los que se infecten en esta segunda oleada son personas que no se infectaron en la primera. En los últimos días, la ciudad ha presentado un incremento en los casos, que aunque no es alarmante, sí empieza a dar muestras de lo que se viene. Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se han registrado 9.670 casos nuevos. Esto quiere decir que diariamente estamos entre 1.300 y 2.000 casos. No es necesario pensar en nuevas cuarentenas. De hecho, se está haciendo el PRAS. Pruebas, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible. Las personas que tengan síntomas o salgan positivas deben estar en aislamiento 14 días. Para ellos aplica la cuarentena. Y es que en la calle, mientras unos se ven muy relajados, otros extreman las medidas de protección. Se relajó, piensa que eso no es verdad, que no se cuidan, no usan el tapaboca correctamente como debe ser. Un 100%, pues yo pienso que sería como un 15 o 20% de la población que se esté cuidando. Bogotá sigue teniendo el 32% de los casos del país, con 276.839 casos. Kennedy, Suba y Engativá siguen siendo las localidades con más contagios. Muy bien, quienes se están contagiando en este momento son los adultos jóvenes, ya no las personas mayores, por lo que se explicaría la baja ocupación de las unidades de cuidados intensivos. La alcaldesa Claudia López ha dicho que el segundo pico, que se tiene previsto para noviembre, y el tercero para febrero, se pasaría sin tener colapso en las unidades de cuidados intensivos. Información que registramos en directo desde el centro de la capital. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y en Antioquia, el segundo pico de contagios llegaría entre la segunda y la tercera semana de octubre. Yusi, muy buenas tardes. ¿Cuántos casos se están reportando diariamente? Hola Luisa, buenas tardes. Según los registros que tiene la Gobernación de Antioquia a través de la Gerencia del COVID, se están registrando para esta semana 2.000 casos diarios, aunque es variante. Es la preocupación, pues la semana anterior la cifra más alta en un día fue de 1.100 casos, por eso estiman que estaría aumentando. Esto podría ser, según la gerencia del COVID, debido a que muchas pruebas estaban represadas y otras es porque se daría un aumento para la segunda semana de octubre. Antioquia tiene un acumulado de 120.542 casos de COVID-19 y de esos están activos 2.687. Las autoridades de salud, con base a registros y comportamientos epidemiológicos, estiman que los casos aumentarán para la segunda semana de octubre. Cerramos el día de ayer con 2.111 casos, cuando durante la semana pasada tuvimos en general promedios de 1.000 casos. Según la gerencia del COVID en Antioquia, es necesario aumentar el número de pruebas para identificar nuevos registros y casos detallados y hacer los cercos y aislamientos a contagiados. Hubo un lineamiento del
Instituto Nacional de Salud que disminuye de alguna manera las pruebas. Por eso insistimos en el llamado a los aseguradores, a las direcciones locales de salud, a las ARLs, a los que tenemos competencia en las pruebas, en hacer las pruebas en mayor cantidad, en buscar mayor número de contactos estrechos. En Antioquia han muerto 2.523 personas por COVID y 115.099 se recuperaron. Autoridades insisten en que el uso del tapabocas y el lavado de manos son indispensables para disminuir estos casos. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Así es, Yusi, muchas gracias. Y en el Valle del Cauca también hay alerta entre las autoridades de salud por el número de casos de COVID-19 en adolescentes. 3 han muerto por el virus. No obstante, muchos siguen sin acatar las recomendaciones de autocuidado. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cuántos menores están contagiados? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Son más de 3.000 los casos reportados en adolescentes, pero lo que más le preocupa a las autoridades es que 1.800 de estos casos son niños menores de 9 años. Algunos habitantes de Cali siguen ignorando las recomendaciones, aglomerándose en establecimientos comerciales. 15 de estos han sido clausurados temporalmente. Hemos encontrado menores de edad, jóvenes que no creen en esto, se rehúsan a utilizar el tapabocas, se rehúsan a cumplir con las medidas de bioseguridad. Dichos comportamientos causan alerta. Según la Secretaría de Salud Departamental, aumentaron los casos en adolescentes y a la fecha son 3.900 menores de 19 años con coronavirus. Ya tenemos 1.800 niños menores de 9 años que tienen COVID, que han tenido COVID, que efectivamente les ha ido bien. Y tenemos un número muy alto de adolescentes menores de 20 años y de ellos 3 han muerto. De acuerdo con la Autoridad de Salud, en el grupo de 20 a 30 años hay 15.000 casos y 16 muertes. El Valle alcanzó la cifra de 65.733 reportes, de los cuales 49.495 son de Cali. Hay que recordar que la Secretaría de Salud Departamental también alertó que de 2 personas que ingresan a hospitalización, una de ellas lamentablemente muere por coronavirus. Es por ahora la información desde Cali, Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Y desde hoy empiezan las sanciones económicas por infracciones del pico y placa en Bogotá. Natalia, muy buenas tardes. ¿Cuántas personas van sancionadas hasta este momento? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues durante la mañana fueron sancionados 53 conductores por incumplir esta medida. Las personas que incumplan con esta medida deberán pagar una multa superior a los 438.000 pesos. Desde las 6 de la mañana de este martes, a través de 8 puestos de control, inició la imposición de comparendos a conductores infractores de la medida de pico y placa en Bogotá. Durante las primeras horas del día, fueron 53 los conductores infragantis que no cumplieron con la norma. No sabía, le pasé los papeles a la gente de tránsito de una manera... No sabía que usted tenía... No estaba vencido, no sabía que estaba vencido. La idea es que no se incumpla la norma y hay que respetarla. Dentro de las excepciones está el personal médico, los vehículos híbridos y también los vehículos que transiten con 3 o más ocupantes durante todo el trayecto, origen-destino. Pero todos deben estar inscritos previamente en la página de la Secretaría de Movilidad. Hay que reiterar que estas personas se deben inscribir semanalmente, indicando el lugar de origen y destino. No pueden recogerse en diferentes sitios, sino deben salir del mismo sitio y llegar al mismo destino. Además, también están exentos quienes paguen pico y placa solidario. Hay más de 35.000 inscripciones por las nuevas excepciones, pero hay que reiterar que este es un proceso que se está desarrollando en estos momentos. Los horarios de la medida son de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3 de la tarde a 7:30 de la noche. El valor que deben cancelar quienes reciban comparendo es de 438.901 pesos. Y en otras noticias, conocimos el caso de una mujer que fue brutalmente agredida por su expareja sentimental en el sur de Bogotá. La víctima recibió 17 días de incapacidad. Ella es Julie Carolina Moya, la mujer de 31 años de edad que fue brutalmente agredida por su expareja sentimental por celos. Julie llevaba 5 meses en una relación con esa persona, pero asegura que con el pasar de los días las agresiones psicológicas por parte del hombre terminaron en fuertes golpizas. Terrible, realmente sentí que me iba a matar, porque sí, obviamente sentí que me iba a matar. Me agregué por unos celos injustificados.
La mujer recibió 17 días de incapacidad, perdió dientes y registró golpes contundentes en la cabeza. Hay un golpe que tengo que medicina legal me dice que es una herida contundente acá en la cabeza. Realmente pues yo pienso que sería como con el casco. Es una de las afectaciones más importantes porque como pueden ver, él me tumba este diente, este me queda totalmente corrido hacia atrás, desprotegido, o sea, ya se me dañó. La línea púrpura ha recibido 24.221 llamadas durante la pandemia. El 49% ha sido por violencia psicológica, el 25% por violencia física, el 22% por violencia económica y el 4% por violencia sexual. Mujeres no están solas, las instituciones estamos trabajando de manera articulada, tenemos mecanismos de seguimiento y alertas tempranas, estamos haciendo un seguimiento semanal entre las entidades del orden nacional y distrital a los casos de mujeres en riesgo de feminicidio para evitar que eso pase, ofreciéndoles toda la institucionalidad. Por eso la invitación es a buscarnos. Pueden llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, el 01-8000-112-137. También pueden ir a los espacios seguros o pueden ir a denunciar directamente ante las comisarías de familia o ante la Fiscalía. 626 perpetrados por la pareja sentimental. Pues esta víctima le hace un llamado a las autoridades para que su denuncia no solo se quede en papeles, sino que tenga resultado. Recordemos que en lo corrido del año ya van más de 6.000 mujeres atacadas en Bogotá. Es por el momento la información que registramos desde el centro de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. En otras noticias, las FARC sí son las responsables del asesinato de Álvaro Gómez. Confirmó en una carta enviada al mediador de paz Álvaro Leiva, el máximo jefe de esa desmovilizada guerrilla, Rodrigo Londoño, antes Timochenko. En medio de la incredulidad nacional, después de haberlo confesado ante la Justicia Especial para la Paz JEP, hoy el jefe del partido político FARC, excomandante máximo de esa guerrilla, Rodrigo Londoño Timochenko, reconoció en una carta enviada al mediador de paz Álvaro Leiva que las FARC son las responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Por dolorosa y terrible que sea, efectivamente, fuimos las FARC-EP las únicas responsables del execrable hecho de haber privado de su vida al doctor Álvaro Gómez Hurtado, dice Rodrigo Londoño en la carta a Álvaro Leiva, y explica por qué las motivaciones de esa agrupación subversiva para haber asesinado al dirigente conservador que siempre soñó con llegar a la presidencia de la República. Desde niño escuché hablar de la violencia liberal conservadora de los años 50 y del papel desempeñado en ella por el doctor Laureano y su hijo. En las FARC, este último político aparecía como el senador que había incendiado el Congreso de la República, clamando por el exterminio de las llamadas repúblicas independientes. No resultaba difícil alimentar ideas y sentimientos negativos hacia él. Es el grave peligro del sectarismo en política, dice Rodrigo Londoño, antes Timochenko, en la carta que le envió a Leiva y con la cual se compromete a contar toda la verdad y a presentar las pruebas que siguen generando inquietudes en la familia de Gómez Hurtado sobre que esa antigua guerrilla, las FARC, asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, alerta por homicidios en Cali. En 6 días ya van 18 crímenes. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una persona muerta dejó la riña al interior de un motel en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Las autoridades detuvieron al presunto responsable del crimen. Una persona de 23 años que participaba de una fiesta en este motel del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, murió tras ser atacado con arma de fuego. 2 grupos de personas se encontraban departiendo en espacios diferentes. En algún momento de la madrugada, estos quisieron integrarse, sin embargo, se presentó el rechazo por parte de algunos y esto conllevó a una riña en donde se utilizaron armas de fuego, resultando 2 personas impactadas. Vamos a iniciar también un proceso en contra de este establecimiento como tal, porque es claro que estaban prohibidas las fiestas en moteles en el municipio de Yumbo. De otra parte, este mes se han presentado 18 homicidios en Cali, 4 más que el año anterior. Entre las víctimas más recientes se encuentra un joven taxista de 21 años. El vil asesinato de un compañero que, siguiendo los pasos de su papá, que era taxista, que lo crió a punta de esta gran profesión que tenemos nosotros como taxistas de Santiago de Cali, él quiso seguir esos pasos y lastimosamente
un monstruo le quitó la vida por quitarle unos pesos. Durante un consejo de seguridad extraordinario, las autoridades anunciaron una inversión en tecnología para contrarrestar este delito. Si vienen más policías para la ciudad de Cali, para fortalecer sobre todo su capacidad de investigación, de identificación de estructuras criminales y desmantelamiento. Otro de los hechos que alteró el orden público este mes fue una sonada contra la policía en el oriente de la ciudad. Algunas personas, según la institución, se opusieron a un procedimiento de captura. Y fueron capturadas 10 personas dedicadas a falsificar dinero en el sur de Bogotá. Los delincuentes ponían a circular los billetes en supermercados y en taxis. Gracias a las denuncias de varios comerciantes del sur de Bogotá, la Policía Metropolitana pudo capturar a 10 delincuentes dedicados a falsificar dinero. Los investigadores descubrieron que se trataba de toda una red criminal denominada Los del Sur, que producía billetes de distintas denominaciones en moneda colombiana y extranjera para ponerla en circulación y afectar a comerciantes y taxistas, principalmente en el sector de Corabastos. Hay que destacar también que esta organización se especializaba sobre todo en billetes de 100.000 pesos y 50.000, donde la calidad es bastante buena y es complicado poder identificarlos. Alias El Viejo era el encargado de introducir los billetes falsos en el gremio de taxistas y los demás tenían la tarea de contaminar supermercados, tiendas de barrio y el bolsillo de los comerciantes. Por la dimensión de la organización criminal, también aplica aquí el concierto para delinquir, además del tráfico de dinero falso. Las evidencias son contundentes, tanto así que 7 de los capturados se allanaron a cargos y los otros 3 esperamos que de igual manera lo hagan. Las autoridades lograron incautar $8.300 falsos y más de 28.000 millones de pesos. Fondeo de embarcaciones y desembarque de personas está prohibido en la isla Cholón. Todo por las fiestas que se registraron durante el pasado fin de semana. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Qué otras restricciones se imponen para ir a Cholón? Luisa, televidentes, buena tarde. Está prohibido que las personas se pasen de una embarcación a otra. Realizar fiestas en la isla de Cholón también están prohibido, han dicho las autoridades de Cartagena. Tras la llegada de decenas de lanchas a Cholón sin ningún tipo de cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de las personas que disfrutaban de fiestas sobre los yates el más reciente fin de semana, el alcalde de Cartagena manifestó que este tipo de actividades está prohibida. La gente no puede tomar la situación en sus manos a decir vamos a hacer y ya están anunciando una fiesta para más adelante, este mismo mes, en Cholón con la rumba, las lanchas, las mujeres, eso no va. Asimismo, las autoridades anunciaron mayores controles en la zona para evitar este tipo de situaciones. La idea es que las embarcaciones que hagan uso de estas zonas de fondeo y de estos sectores de parques naturales, en el caso de particular de Cholón, lo hagan fondeados independientes cada una de las embarcaciones, con el uso de sus tapabocas, que no se pasen de una embarcación a otra, que no se tiren al agua en las zonas que está prohibido. Es de resaltar que antes de la pandemia, Cholón ya estaba siendo intervenido debido a varios accidentes presentados en el lugar por el exceso de embarcaciones y la falta de señalización. Y en otras noticias, 9 días completa el cuerpo de Génesis Pino, de 28 años de edad, asesinada en el barrio Villafani, al parecer por retaliaciones entre bandas criminales por el tráfico de drogas. Tras 9 días de haber sido atacada con arma de fuego, al parecer por un conocido cuando caminaba en el barrio Villafani, el cuerpo de Génesis Paola Pino Barrueta, de 28 años de edad, sigue en la morgue de Medicina Legal. Según información entregada por el organismo forense a CMI, hasta el lugar llegó un hermano, el único pariente que la mujer tenía en la ciudad, para entregar los datos de su identificación. Sin embargo, el cuerpo continúa en el lugar. Cabe mencionar que frente al hecho, las autoridades continúan la búsqueda del responsable de la muerte, que al parecer habría sido por retaliaciones de bandas criminales para el control de tráfico de drogas. Asimismo, se conoció que la pareja sentimental de la mujer había sido asesinada 5 días antes por un motorizado, atentado del cual ella resultó ilesa. Cabe mencionar que las autoridades se encuentran también en toda la investigación que rodea al caso del asesinato de Génesis Pino. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde.
Tatiana, muchas gracias. Y es momento de hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, emergencia por lluvias en Barranquilla. Una persona muere arrastrada por un arroyo. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un vendedor ambulante murió al ser arrastrado por arroyos. 2 domiciliarios fueron rescatados de en medio de la corriente y barrios inundados en Barranquilla en medio de un torrencial aguacero. Jorge, muy buenas tardes. ¿Quién era el domiciliario que murió ayer? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Quizás el aguacero más fuerte en lo ocurrido del presente año en la ciudad de Barranquilla se presentó esta tragedia con el vendedor ambulante Joel Díaz, arrastrado por las aguas del arroyo La Merced. También se presentaron emergencias por inundaciones y otros domiciliarios rescatados en arroyos de la capital del Atlántico. Un aguacero de más de una hora paralizó a Barranquilla. Nuevamente los arroyos causaron graves emergencias e inundaciones en diferentes sectores de la ciudad. Un vendedor ambulante fue arrastrado por la fuerte corriente en el noroccidente de Barranquilla y su cuerpo encontrado minutos después. Mi hijo que hacía era un vendedor de bonai, de helados. No le hacía la vida imposible a nadie, él era muy honrado, muy trabajador. Por tratar de salvar el carrito, fue arrastrado por la corriente y arrojado en el arroyo que comunica Las Mercedes con el barrio El Rubí. La madre del hombre lamentó la pérdida y mencionó las cualidades de su hijo. Él era la mano mía, era para todo. Yo tengo mi esposo, él pagaba un medio arriendo, mi excompañero. Buen hijo. Recordó cuando ayer vio a su hijo salir a trabajar. Él se va siempre y me pide la bendición. Chao, mami. Me da un beso aquí en la frente. También ayer en el norte, 2 domiciliarios arrastrados por arroyos fueron rescatados por habitantes del sector. El mote de Adapi venía aquí en el medio y vio el arroyo y él pensaba que estaba bajito y el arroyo se lo llevó para allá para abajo, lo rescataron por aquí por la bomba. Él llevaba la moto hacia abrazar, no quería soltar la moto. En el suroccidente también se presentaron enfrentamientos de pandillas en medio de la lluvia. Un joven recibió un disparo. Ahí en la esquina de la 38, pues puta. Ya son 2 las personas fallecidas en lo que va ocurrido del presente año arrastradas por arroyos en la capital del Atlántico. Noticia desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!